La número uno es el infarto miocardio. Y el infarto miocardio es la terminación de lo que nosotros llamamos cardiopatía. O sea, esto no es un tema bonito, esto no es un tema interesante, esto no es un tema que está de moda, no. Esto es nuestra obligación conocer, porque es lo que enferma y mata a la gente. Nosotros nos dedicamos a este negocio para que la gente no enferme y no muera por este problema, por este y otros. Pero la primera causa es esta. Esto tenemos que saber, sí o sí. Hay cosas que alguien me va a decir, sí doctor, pero yo voy a ser epidemiólogo, ¿por qué me sirve? Porque en epidemiología es decir, la primera causa de muerte, pues esto. Eso es epidemiología. ¿Sí? En epidemiología tienes que saber qué es lo que produce esto. Y tienes que saber cómo se evita esto. ¿No es cierto? Ese es nuestro tema hoy. Y ustedes dirán, este doctor es un fanático de la hipertensión y de la hipertensión. Es cierto, yo soy fanático. Porque pienso que la hipertensión es el origen de los problemas. La hipertensión y la diabetes. Y para esto, el origen de esto es la dieta y los ejercicios. Y los que no hacen eso, hacen obesidad y otras cosas. Y como consecuencia, hipertensión, diabetes, y como consecuencia, cardiopatía isquémica y muerte. Y esto se puede evitar. Esto no se puede evitar, esto se debe evitar. ¿Qué es diferente? Pero la gente no se preocupa cómo se debe evitar. La gente dice cómo diagnosticamos y cómo tratamos. Pero cuando diagnosticamos ya está el problema que vamos a tratar. Y la idea es evitar el problema. ¿No? Y hay una terrible diferencia. El que es hipertenso nunca más se cura. La hipertensión no se cura. El que es diabético no se cura. Son enfermedades incurables. Entonces lo que debemos hacer es evitar la enfermedad. Sí, pero ¿cómo vas a evitar? Nadie puede, ni los gringos. ¿Por qué nosotros no? ¿Qué tienen los gringos que nosotros no? ¿Mm? Y es tan fácil evitar, chicos, pero tan fácil. Es lo que les decía el otro día, ¿no? Solo que no tenemos que enfocar como lo enfocan los americanos o los europeos que tienen de alguna forma intereses creados. ¿Quiénes son los que subvencionan las invenciones, las investigaciones? Son las compañías farmacéuticas, son los que producen drogas. Entonces a ellos no les conviene que esto no haya, porque si no, ¿de qué viven? ¿Cómo se vuelven millonarios? Y de alguna forma provocan esto para que nosotros lo difundamos y ellos tengan plata, ganen plata. O sea, les hacemos el jueguito. ¿Cómo no debemos hacer el jueguito? Evitando que se produzca eso. ¿Y cómo hacemos eso? Simple. Dieta y ejercicios. Simple. No es algo, qué sé yo, súper difícil, algo matemático que no se entiende. No, es simple. Dieta y ejercicios. Además, con eso, los varones se van a ver más musculosos, las mujeres más bonitas, se van a sentir mejor con ustedes mismos. Esa es la solución para todo. ¿Qué es? Dieta y ejercicio. Pero no hay que decirlo, hay que hacerlo. El cambio para todo debe empezar con uno mismo. Si yo quiero enseñar que la gente debe hacer dieta, pues yo tengo que hacer dieta. Si yo quiero que la gente haga ejercicio, yo tengo que hacer ejercicio, pues. De eso se trata. Primero, hay que convencerse uno de que ese es el camino. Estando convencido, vamos a convencer a los demás. Pero si ni yo creo, ¿cómo voy a hacer creer a los otros? ¿No? Y la dieta no es pues algo monstruoso, que es un sacrificio, que es un sacrificio. No, no. ¿Acaso no hay frutas exquisitas? Una de las cosas más ricas en el mundo son las frutas. Y las verduras, unas ensaladas exquisitas. Pero
lechuga. ¿Quién dice que comas lechuga? No es la única verdura, no es la única ensalada. Todas las ensaladas son buenas. Con algunas excepciones, casi todas las frutas son buenas. Si tú no eres diabético, puedes comer plátano, mango, chirimoya. Si eres diabético, no. Ni siquiera uva. Por lo menos no se recomienda. Pero las otras frutas sí, sí son ricas. ¿Y qué más? ¿El pollo no es rico? ¿Sí o no? ¿Qué sé yo? Un escabeche de pollo, una salsa de pollo, buenas. Incluso el pollo a la brasa, que tanto nos gusta. Le sacan la piel, dejan de comer las papas fritas, comen ensalada y el pollo. Excelente, es una muy buena dieta. Un caldo de gallina, ¿no? Dejan la piel, se comen la carne. La comida marina en nuestros países es excepcional. Eso no tiene en otros países. Pero una de las mejores dietas del mundo son las dietas mediterráneas en Europa. Nos han dado el ejemplo cómo se debe comer para no enfermar del corazón y vivir más tiempo. Ellos no tienen mar y no tienen comida marina. Nosotros sí. No solo podemos comer chauyatimbo. Yo he estado hace unos días en Bolivia. Nosotros acá solamente trucha en chauyatimbo o trucha fruta. Trucha frita, nada más. Los bolivianos comen mauni, boga, comen carachi, comen trucha, comen pejerrey, de miles de formas. Con el carachi, por ejemplo, su guayaque, el timbu lo hacen de carachi generalmente, no de trucha, pero tienen como 20 platos de verdad. Pero nosotros, además de eso, tenemos toda la comida marina del Perú. El ceviche, el tiradito, el sudado, la parihuela, tenemos decenas de platos. Pero no, pues nosotros queremos churrasco, papa frita, arroz. O si no queremos carne de cordero, chuño, papa, arroz. ¿Quién nos ayuda de eso? ¿Qué nos hace bien? Nada. Nada. ¿Necesitamos comer papa? No. ¿Necesitamos comer chuño? No, pero es rico, claro. Comen, pues, pero comen poco. ¿Necesitamos comer arroz? No. ¿Necesitamos comer fideo? No. No. Necesitamos comer proteínas, vitaminas y minerales. Las proteínas que debemos comer son carne blanca, carne de pescado, los huevos, que son una excelente proteína, la leche descremada, por ejemplo, ¿no? Las proteínas de origen vegetal, la soya, ¿no? Las grasas vegetales. O sea, hay formas de hacer dieta. Yo les comentaba el otro día a mis colegas que a mí no me gusta, por este trauma que yo tengo con las enfermedades cardiovasculares, no me gusta comer el pollo a la brasa, porque tiene grasa y además es con papas fritas, ¿no? Y la ensalada nada agradable. Pero me invitaron a una casa donde hicieron una ensalada con lechuga, con tomate, con palta, con huevo y con papas hervidas. Una ensalada exquisita y pedazos de pollo magro a la brasa. Excelente, una dieta riquísima y dietética, saludable. Eso es lo que debemos comer. No, la dieta no significa comer feo, no, para nada. Más bien hay que comer rico, cosas diferentes, agradables. Hay que modificar nuestro paladar para consumir menos sal. Hay que modificar nuestro paladar para que no solamente las cosas dulces sean ricas. Las cosas dulces no necesariamente tienen que ser con azúcar, ¿no? Hay otras formas de dulce, como la fructosa que están en las frutas, ¿no? Evitar los jugos, y ustedes saben que no se debe comer fruto, no se debe consumir jugo, sino comer la fruta. Esa forma de comer sano y rico, nosotros no la queremos ver. Tengo hambre, como veo por ahí, su papas light, ¿no?
problema, queremos comer lo fácil, lo rápido, no lo que nos necesitamos o lo que nos gusta. No debemos comer por gusto, debemos comer lo que necesitamos. Y hacer ejercicio. ¿Ustedes creen que esos modelos que ganan millones por lucir su figura comen lo que a ellos les gusta? No, comen lo que necesitan. En calidad y en cantidad. Pueden comer un plato así servido con una torre, pero pueden comer 2 o 3 cucharaditas. Y nada. ¿Por qué no hacer eso nosotros? Y hacer ejercicio. O sea, en vez de, qué sé yo, de ir a la discoteca a fumar y a tomar trago como locos, hacer encuentros deportivos, salir a caminar, subir al cerro, hacer alpinismo, hacer navegación en botes, ¿por qué no? Divertirse como jóvenes, alegrarse, estar felices, compartir el tiempo con lo que queremos, pero sanamente. ¿Por qué lleno de humo y con trago? Ya, pues de vez en cuando, ya cumpleaños, ya una vez al año. Pero no todos los sábados, viernes y domingos. Es cuestión de nosotros hacer el cambio. Y, de alguna forma, contagiar a los demás. Y con eso evitamos hipertensión, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles? Infarto de miocardio, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal. ¿O no les da pena ver un tipo con su parálisis que no puede mover el brazo, que no puede mover el pie y tiene que vivir así? O con insuficiencia renal y parecer un zombie porque tiene que dializarse cada 2 días. En figura, en forma, en todo. Es un zombie. Y eso se evita comiendo bien y haciendo ejercicio. ¿Por qué le tenemos que hacer el juego a estas grandes empresas de solamente diagnosticar la enfermedad y comprar medicamentos para tratarla? Hay que evitar las enfermedades. A eso se llama prevención primaria. Y no prevención terciaria. No, señor, haces prevención de hipertensión tomando la presión. ¿Qué prevención es esa? Con eso solamente descubro hipertensión y trato hipertensión que vendan las farmacéuticas. Ese fue un motivo por qué la Organización Mundial de la Salud y los europeos no le dieron bola a los americanos en 2017. En noviembre del 2017, cuando dijeron hipertensión, señores, es 130/80. No les hicieron caso porque pues suena algo convenido. Suena que eso va a traer más plata para algunos y más pobreza y miseria para otros. Evitemos las enfermedades. Y ya cuando las tengan, pues hay que tratarlas. Pero, por ejemplo, hay formas de mejorar en Puno, en Perú, de mejorar la hipertensión, de disminuir la hipertensión. ¿Cómo? En Puno no tenemos el AINAM, no tenemos toronjas, no tenemos maracuyá, no tenemos maíz morado. Tomando refresco, maíz morado o chicha morada, tomando refresco maracuyá, con eso se baja la presión. Comiendo pomelo, por ejemplo, o toronja, con eso se baja la presión. No necesariamente comprando trandolapril. Cuando eso, las medidas higiénico-dietéticas no funcionan, caballero, hay que usar drogas como todos nosotros usamos. Y alguien de diabetes es un ridículo. Lo único que hace en su consultorio es recetar un medicamento. Es que a mí me digan los problemas hechos. Pero lo que estoy tratando de hacer ahora es hacer prevención. ¿Y que quiénes va a hacer la tarea? De ustedes. Mía y de ustedes. Sin embargo, ustedes van a ir a hacer su serum. Ustedes van a ser internados. Ustedes van a empezar una carrera en la periferia. Ustedes tienen amigos jóvenes que no son padres, que deben aprender a comer sano, que deben seguir haciendo ejercicio o empezar a hacer ejercicio. Hay algunas personas que piensan, es que yo nunca he hecho ejercicio, ¿cómo a esta edad voy a empezar? Cualquier edad es buena, pero puede empezar a los 60. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí se puede empezar a los 60 a hacer ejercicio, si es que tu cuerpo todavía no tiene
las consecuencias de la mala vida, las ejercicios y dieta, y puedes evitar un montón de cosas. Y con eso se evita este problema de la cardiopatía isquémica. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? No conozco tu computadora. La cardiopatía isquémica es una enfermedad del corazón y de la cardiopatía por disminución de oxígeno en la circulación, y de ahí isquémica por disminución de flujo y consiguiente disminución de la llegada del oxígeno a los tejidos. Eso es cardiopatía isquémica. ¿Y qué es lo que lo causa? Principalmente, hasta el 90%, la aterosclerosis coronaria. Y esta es la figura de eso. Esta es una arteria que está saliendo del corazón, y ustedes ven esas bolitas doradas, son bolitas de grasa. Esas bolitas de grasa forman ateromas, tumores de grasa dentro de las venas, y van a disminuir la luz del vaso. Y esta es la placa de grasa, es el ateroma. Cuando ya está en ateroma, cuando ya hay tumor de grasa, ya está disminuyendo el flujo porque ha disminuido la luz del calibre de la arteria. Entonces ya va a pasar menos sangre y va a llegar menos sangre a donde debía llegar. Pero cuando esta placa se torna inestable, se produce lo que llamamos accidente de placa. Y el accidente de placa es la rotura de esta cobertura del ateroma. Al romperse esa cobertura, se expone el contenido del ateroma hacia la luz del vaso, hacia el torrente sanguíneo. Allí, en ese momento, se activa la cadena de coagulación. Forma un trombo y llega a tapar eso. Mira, por donde estaba circulando la sangre. Si esto se tapa con un coágulo, ya no pasa más sangre. Al no pasar sangre, no hay flujo sanguíneo, no hay oxígeno, se produce la isquemia. Si la isquemia no se soluciona, el tejido se muere. Eso es un infarto. Eso es cardiopatía isquémica. Nada más que eso. Hay algunas cosillas alrededor que hay que conocerlas para saber dónde podemos entrar. Les decía, ¿no? La enfermedad del corazón que implica isquemia miocárdica y hipoxia. Esto generalmente, esta isquemia, esta hipoxia, está causada por un desequilibrio transitorio entre el aporte sanguíneo y la demanda metabólica de oxígeno. El organismo, para funcionar, funciona con oxígeno y con glucosa. Esto se refiere a la falta de oxígeno. ¿Por dónde llega? Por la sangre. Y si disminuimos el flujo de la sangre, disminuimos la llegada del oxígeno. Eso produce hipoxia. La hipoxia en el miocardio, por falta de oxígeno, es la isquemia. Isquemia no es disminución de oxígeno, no solamente es disminución de oxígeno. Isquemia significa disminución de flujo, porque en el flujo llega el oxígeno, saca lo que debe sacar, los metabolitos del organismo, de las células, y otras acciones que van llegando con las sustancias que viajan en la sangre. Esa disminución del flujo produce isquemia. La isquemia prolongada produce. De hace más o menos unos 15 años, las enfermedades cardiovasculares son las que más matan gente en el mundo. Este año, en la publicación de la AJA del 2025, habla solamente de la mortalidad y de las estadísticas norteamericanas, la publicación norteamericana. El año 23, los europeos, cuando sacan su guía, dicen: las enfermedades cardiovasculares son la causa más común de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, incluyendo Cuba. Dice, pero ¿cómo nosotros, acaso acá tenemos tanta plata para comer tanto y somos tan modestos? Les cuento que la mayoría de pacientes con cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva,
son los negros y los latinos. Y hasta en eso somos discriminados. Los gringos, ¿por qué no si los gringos tienen más plata? Porque los gringos tienen más plata también para leer, para informarse, y tienen tiempo para hacer ejercicio y plata para comer solamente lo que se debe comer. Pero además ellos son cultos, ellos estudian, ellos aprenden y hacen lo que deben hacer. En nuestras ciudades, en el Perú, difícilmente tú sales en Puno a la calle y ves 20, 30 personas trotando en la mañana. No lo ves. Si tú estás por ejemplo, en Chambord, en Lima, estás alrededor del Pentagonito, hay decenas de personas corriendo todos los días. Cuando estás en Europa, eso es frecuente por todas partes. Te sientes en una plaza y vas a ver gente en short, correcto. Eso no pasa con nosotros. Nosotros podemos saber, nos podemos informar, pero no lo hacemos. Sabemos que no debemos chupar, pero lo vas a chupar. Sí, o un rico cigarrito, o a veces lo que en mi tiempo le llamaban macoña, ahora solamente, no sé qué le dicen, marihuana solamente, no sé. O algunos se inspiran, ¿no? Eso sí es rico, sabiendo que no lo deben hacer. ¿Y por qué? Porque lo vemos que en otros lados lo hacen, pero en otros lados la gente ya se dio cuenta que no hay que hacerlo. ¿Saben dónde ha distribuido tremendamente la cardiopatía isquémica? En Europa. Son países más cultos, son países más educados, más informados y de repente más inteligentes porque hacen lo que deben hacer y dejan de hacer lo que no deben de hacer. Nosotros de repente lo sabemos, pero igual hacemos. No te quemes el dedo en la vela, pero igual te quemas. No sé por qué. No sé si somos brutos o qué, pero hacemos lo que no tenemos que hacer. Ok. Jóvenes, estas cosas que les digo solamente tienen un objetivo: motivarlos a informarse bien, a profundizar sus lecturas, a leer, a investigar y difundirlas. Hacer un cambio con ustedes y contagiar a sus hermanos, a sus primos, a sus padres, a sus vecinos, a sus enamoradas, a sus enamorados. Y se va creciendo la cosa. Pero el cambio tiene que empezar con uno. No. ¿Por qué no el rector saca una ley que diga ya no comas comida chatarra? ¿Y eso qué? ¿Eso va a cambiar la cosa? No. El cambio debe empezar con nosotros. La enfermedad cardíaca es la causa más común de muerte de las enfermedades cardiovasculares. De estas enfermedades cardíacas, el infarto miocardio, cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca también. La cardiopatía isquémica es una alteración por una disminución en un segmento de la circulación que disminuye el flujo coronario. ¿Por qué solamente es un segmento? Porque solamente en ese segmento está parcialmente tapado o se tapa la circulación por un ateroma. ¿Qué es un ateroma? Es un tumor de grasa, un tumor de colesterol, de triglicéridos, de fosfolípidos, básicamente colesterol. ¿Y cómo es que conseguimos eso? Comiendo una rica hamburguesa, un rico hot dog, ¿no? Ni siquiera es hot dog, es hot dog. ¿Por qué? Porque los gringos comen. Hay que comerse el chipapa porque ellos comen. ¿Por qué no comemos sano? Esa disminución segmentaria de calibre produce una obstrucción del riego coronario, que más o menos el 90% de estos casos corresponde a aterosclerosis coronaria, ¿qué es? Y solamente es el 90%. Existen como 50 causas más, pero en proporción, esto es lo más importante. Por eso la mayoría de esta exposición, y cuando hablemos de este problema, vamos a hablar de la obstrucción coronaria por aterosclerosis. Sin embargo, hasta un golpe en el pecho te puede producir un infarto.
O una cosa tan simple como el prolapso de válvula mitral. Cosas así te producen un infarto miocardio. Ya vamos a ver qué otras causas hay. Esta cardiopatía isquémica da dos síndromes grandes, un síndrome coronario crónico y un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, los textos ustedes lo van a leer como SCA. En nuestro medio le llaman SICA, síndrome coronario agudo. Este síndrome coronario agudo nos da dos cuadros diferentes. Un síndrome coronario agudo con ST no elevado y otro con ST elevado. ¿Y a qué ST se refiere? Al ST que ya conocemos en el electrocardiograma. Por eso yo quería que sepan el electrocardiografía, porque cuando les hablo a la gente que no sabe nada de electro, no tienen idea de qué hablamos. Ustedes saben que cuando hay elevación del segmento ST en 2, 3 y F, hay una isquemia en la cara inferior, ¿no es cierto? Por lo menos la mayoría que han rotado con nosotros ya se ubican bien. Hay gente, Ana Carolina, sabe muy bien. Mi otro amigo Álvarez, ¿dónde está? No ha venido. Álvarez también sabe muy bien. Hay, de su curso, habrá una docena de gente que sabe muy bien ya electrocardiografía. No son cardiólogos, pero para su nivel de estudiantes de medicina saben muy bien. Y eso a mí me place tremendamente. Lo que quisiera es que todos sepan. Que nadie de ustedes deje de saber electrocardiografía, porque es fundamental. Es fundamental. Deben saber tomar un electrocardiograma, que es sumamente sencillo. No hemos tenido tiempo, las rotaciones han sido bastante sui generis. Antes, cuando yo hacía mi rotación de un mes de cardiología, los chicos serios tomaban electro, no la enfermera. Los pacientes y los chicos toman el electro y lo leen. Entonces, doctor, este paciente hay que descartar una isquemia subcárdica de cara lateral baja. Ya me entregaban al paciente con diagnóstico. Hubiera querido aspirado para ustedes, pero no ha sido posible. Pero tomar el electro es una cosa simple. Usted es simple. En su internado lo van a hacer. O de repente, en algún momento más adelante lo pueden aprender. Si necesitan, alguien quiere aprender, me piden y yo les enseño. La idea es que sepan tomar un electro y que sepan leer el electro. Y que sepan qué se tiene que hacer. De repente ustedes no lo hagan, ni yo mismo lo hago. Por ejemplo, si yo descubro un infarto ahora, lo que hay que hacer es hacer una cinecoronariografía, o sea, una radiografía o varias radiografías como un cine de todas las coronarias para ver dónde está la obstrucción. Viendo dónde está la obstrucción, lo que tengo que hacer es dilatar esa obstrucción. Eso se hace con un stent. Yo no lo hago, pero este lunes, en unos días, se va a hacer eso en el hospital de Salcedo. Y la buena noticia es que el hospital de Yanamayo va a ser un procedimiento corriente. Se va a hacer siempre. Lo que parecía un sueño para Puno ya no lo es. Es una realidad. Este lunes ya lo estamos haciendo. Por eso les digo, nada es imposible. Todo se puede hacer si uno quiere hacerlo. Para eso tienen que ustedes estar seguros que es lo que quieren de la vida. ¿Quieren solamente plata? De repente es uno a la orilla del río acá en Juliaca, no sé en qué parte de Putin, recogiendo oro, van a tener más plata encima médicos. Estoy casi seguro. Pero si ustedes quieren cambiar la historia de la salud de nuestro pueblo, la historia médica de nuestro pueblo, tienen que hacer estas cosas. Y tienen que pensar qué más se puede hacer. ¿Qué más se puede hacer? Ayer fue el aniversario del hospital y me encargaron de hacer una pequeña reseña histórica. Hace 40 años, cuando yo a Puno, como médico, no se hacía absolutamente nada de lo que hoy hacemos en la salud del Puno. No había un cardiólogo especialista. No había. Y menos que se puedan hacer estos procedimientos.
En el Ministerio de Salud hace 7, 8 años no se decía ni ecocardio, ni cohorte, no se decía nada. Esa realidad es la que yo encontré hace 40 años. Y se ha transformado eso. Si nosotros pudimos, ustedes pueden hacer mucho más. Ustedes pueden transformar a Puno en un polo de desarrollo en salud para que la gente de Casta, de Moquegua, de Madre de Dios, los que quieren del Cusco, los que quieren del Quipa, vengan a Puno porque aquí se hace muy buena medicina. Eso es lo que debemos hacer. Y que nuestra gente no vaya a aparecer a Lima, a Arequipa, pidiendo por favor atiendan. Porque nosotros lo podemos hacer acá. Es completamente factible, chicos. Nadie decía que era factible construir un hospital como el que se está construyendo en Alemania, pero es una realidad. Y eso solamente se consigue queriendo hacerlo. Y lo digo por experiencia personal. No estoy transmitiendo lo que me han dicho que diga o lo que he leído. No, no, no. Eso es experiencia personal. Así se puede hacer todo lo que ustedes quieran. Solamente tienen que querer. Pero para eso tienen que fijarse en la vida. Si su objetivo es solamente plata, bueno, serán comerciantes de la medicina, ¿no? Y si solamente quieren ser doctores, de repente tendrán un título que diga licencia para matar. La idea es ver qué es lo que quieren de su vida, qué quieren hacer con su vida. Y en algún momento parece decir, ¿qué voy a dejarles? Yo puedo hacer un legado. ¿Qué voy a dejar a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, a mis paisanos? ¿Qué les dejo? ¿Para qué miércoles vivo? ¿Para qué estoy acá? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque la plata que hacen se la llevan y la que dejan va a ser para que se peleen tus hermanos, tus sobrinos, todo el mundo se va a pelear por la plata. Hasta se matan. Claro que la plata te ayuda a vivir bien, cómodamente, puedes tener algunos placeres. Sí, si quieres plata puedes tenerlo, pero no solamente eso. Eso no debe ser el único objetivo. ¿Ok? ¿Qué es el síndrome coronario crónico? El síndrome coronario crónico es esto. Cuando existen estos ateromas que disminuyen la luz del vaso, pero que aún hay flujo. Esta disminución del flujo sanguíneo va a disminuir la cantidad de sangre que llega al miocardio, ¿no? Cuando el músculo de la pierna o del brazo necesita mayor oxígeno para hacer su trabajo, para caminar, para alzar un peso, qué sé yo. Se necesita una cantidad de oxígeno, pero como esto está disminuido, va a disminuir la cantidad de flujo, va a disminuir la cantidad de oxígeno, va a producir hipoxia, va a producir isquemia, y esa isquemia le va a producir dolor. Ese dolor que se les produce a una determinada cantidad de ejercicio, eso es el síndrome coronario crónico, que se puede manifestar de otra forma, también se le llama angina estable. En cambio, cuando se rompe esto, se produce un coágulo que tapa y ya no pasa sangre, o pasa demasiado poquito, se produce el síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario agudo es lo que yo les decía. El síndrome coronario agudo es un síndrome coronario con ST elevado y con ST no elevado. En el ST no elevado podemos ver que hay una angina de pecho, angina inestable porque ya es agudo, con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y también la angina, el síndrome coronario agudo con ST elevado. Acá está. No está acá, me falta esa diapositiva. O sea, el síndrome coronario agudo es ST no elevado y ST elevado. En el ST no elevado está la angina inestable y el infarto sin ST elevado. En el ST elevado está un infarto con elevación del segundo ST que buscamos siempre que leemos muy lento. Para eso nos he molestado y nos he cargoseado. Para ustedes es recontra fácil ahora. Vamos a buscar eso, si una elevación, oye, no, ese
tiene dolor de pecho, probablemente tenga. ¿Qué debes hacer? Déjalo en reposo, no lo muevas y tómale un electro de una media hora, o 40 minutos, o 20 minutos, dependiendo de cómo es el dolor. Y si ese te sigue creciendo, ese es un infarto, o es un síndrome coronario agudo, que puede ser angina estable, puede ser un infarto elevado. ¿Cómo lo compruebas? Pidiendo marcadores sanguíneos. ¿Qué marcadores? Troponina. Y otras cosas más que ahora vamos a ver. Como ven, chicos, no es cosa del otro mundo, son cosas simples. Pero hay que hacerlas, hay que saberlas, y no son difíciles. Y mucha gente se preocupa en hacer difícil la cosa para que no nos hagan competencia. A mí me importa un bledo la competencia. Ni siquiera hago ejercicio privado. No me interesa. Me interesa que ustedes sepan, para que ustedes sean los encargados de cambiar las cosas como están ahora. Que sí deben cambiar. La evolución del síndrome coronario agudo puede ser dinámica. No es que tú tienes angina estable y ahí te vas a quedar como angina estable. No. Los pacientes pueden venir con dolor de pecho, tú le tomas un electrocardiograma y no hay nada. Le tomas troponina y no hay nada. Y puede ser manifestación solamente de un síndrome coronario crónico. Pero por si acaso hay que dejarlo ahí. Le tomas a las horas y ves que el ST o se elevó o se deprimió. Hay un supradesnivel o hay un infradesnivel del ST. Le tomas troponina y ya subió la troponina. Ese es un síndrome coronario. Entonces, si tienes los niveles de troponina pequeñitos y el dolor de pecho es cada vez más fuerte y el ST no se mantiene, se elevó un rato y luego se baja, probablemente sea una angina inestable. O sea, de repente un síndrome coronario con ST no elevado. Todo eso puede pasar en la evolución de un paciente. Por eso, un paciente de esos, no hay que hacer lo que hacen en mi hospital actualmente. En mi hospital actualmente no hay cardiólogo de guardia. Entonces va y el médico que lo atiende ni siquiera es emergenciólogo. Es un médico general que se dedica a la emergencia. Entonces le dice, a ver, te toma un electro, que no sabe leerlo muy bien, está normal. Le toma troponina y la troponina subió muy poquito, no hay problema, vete a tu casa. Se va a su casa, eso evoluciona, como dice la 25 ahora, evoluciona, se produce un infarto, se muere. Eso no hay que hacer. Y eso a mí me ha pasado, tengo experiencias a montones, a montones. Hace unos años un curita, de ahí de la calle Conde de Lemos, donde está el obispado, ahí vivía el curita, viene con dolor de pecho típico, era un dolor isquémico. Tomamos un electro y no había nada, no había ningún cambio. En ese tiempo no había troponina, tomábamos otro tipo de enzimas, como la CPKLB y las otras cosas. No había nada. Y yo digo, por si acaso, compadre, que se quede, ¿ya? Y lo vamos observando. Se quedó curita, le tomaron otros electros y no había nada. Le tomaron CPK y no había nada. Y al día siguiente dice, oiga, es que compadre, denle de alta porque hay en el mercado y va a ver que se quede otro día. En ese tiempo yo era el único cardiólogo y siempre he sido fregado, ya no quería ni verme. Entonces, se va el cura a su casa, me llaman a las 3 horas, me llaman los viejos y me dicen, ¿qué ha pasado con mi padrecito? Se ha muerto. ¿Cómo que se ha muerto? Le dan de alta, se va a su casa y se muere. Porque es evolutivo. No es que así se presentó y así es y así se va a quedar. Puede entrar como angina, se convierte en un ST no elevado y luego un ST elevado. ¿En qué radica esa diferencia? Es que el síndrome coronario agudo, este síndrome, porque voy a mostrar una figurita. Miren, esta es una función. Esta es una arteria normal. Esta es una arteria normal. La luz está íntegra, ¿no? Por ahí pasa toda la sangre. Pero cuando van comiendo salchipapas y hamburguesas,
pollo al arroz, están bien. Se va depositando aquí grasa, colesterol y triglicéridos, ¿no? Básicamente colesterol LDL. Entonces ahí ya se produce lo que se llaman estrías grasas. La grasa se deposita como líneas, todavía planas, eso se llama estría grasa. Pero poco a poco va aumentando eso y va formando ya una placa de grasa, un ateroma, que está separado de la luz del vaso por esta placa fibrosa. Ahí encima. Ahí ya se forma la placa aterosclerósica que produce ya obstrucción a la coronaria y que disminuye. Ahí es así. Ahí ya les produce angina estable o cardiopatía coronaria crónica. ¿Cómo se manifiesta eso? El paciente está normal, está sentado normal, ríe, canta, juega y todo, pero tiene que salir a caminar y a las 5 cuadras siente que le duele el pecho. Siente una presión y no puede respirar y el dolor es fuerte, que se tiene que sentar. Se siente y se hace dolor. Eso es angina estable. Si es que ese paciente no se atiende oportunamente, puede llegar a que esta plaquita que está acá se rompe y se produce este coágulo. Y al producirse el coágulo tapa toda la arteria, ya no pasa más sangre. Se produce hipoxia, isquemia, y si no se arregla, necrosis, infarto. Todo esto puede ser evolutivo, no es que se quede acá. Donde más tiempo se queda es en esto, porque yo estoy casi seguro que todos ustedes ya tienen estrías grasas, porque todos ustedes comen chatarra, ¿no? Como papas y qué sé yo. Y no me pueden mentir porque yo lo sé eso. Todos tienen. Y es más, hay una teoría que dice que se debe fomentar la lactancia materna porque las leches maternizadas tienen grasas que van a producir aterosclerosis. ¿Cuándo? Cuando tienes de 1 año. Ahí empieza la cosa. Y si después comes bien y haces ejercicio, pues eso no avanza. Y si tomas algún tratamiento como estatinas, eso se pierde. Pero si sigues en esta costumbre de comer cosas fritas, de comida rápida, porque es rápido, pues, ¿no? Una hamburguesa o una salchipapa, ¿no? Acá no ya se ha pasado un poco la moda de lo que los argentinos llaman perros calientes, los gringos que conocen como hot dog. Ya no se come mucho, pero en otros lados se come mucho. Entonces, eso es colesterol puro. Y se come siempre, ¿no? Y uno, en vez de comer un huevo pasado, un huevo hervido, huevo frito. ¿Por qué tiene que ser frito? Ya pues es rico de vez en cuando, pero no. Se come huevo frito en la mañana, huevo frito al mediodía, huevo frito en la noche. Entonces, la fritura ya produce esto. Eso es la historia de lo que pasa. Y cuando se tapa todo este vaso, aquí, que ya no pasa más flujo, y es en el corazón, primero te produce una angina inestable. De lo que era estable, cuando había flujo todavía, y que te producía dolor cuando aumentaba el consumo de oxígeno, y que tenías que sentarte para que te pase. De pronto se rompe, se tapa la arteria, y la angina estable se convierte en inestable. Y la diferencia es evidente. Primero, que ya no aparece el dolor cuando caminas 5 o 6 cuadras, no. A caminar 2 o 3 pasos. A veces en reposo. Entonces ese es un angina inestable. La angina inestable ya tiene la placa, el trombo, pero todavía está pasando un poquito de sangre, un hilito de sangre. Entonces no se produce necrosis. Por lo menos la necrosis que se produce no es grande. No se muere en pedazos de la cara del corazón. Después de la angina inestable viene el infarto de miocardio, que puede ser ST elevado o no elevado, puede ser una muerte súbita por este infarto de miocardio, puede ser un SB isquémico en el cerebro, puede ser una isquemia en una pierna. Los pacientes que tienen claudicación intermitente y que están caminando, tienen que parar, porque no pasa sangre al músculo de la pierna, es un dolor increíble.
Y eso es claudicación intermitente. O sea, la enfermedad aterosclerótica no es exclusividad del corazón, ¿no? Eso que está pasando en la coronaria también pasa en la circulación cerebral, también pasa en los miembros inferiores, también pasa en el riñón, pasa en todo el cuerpo. Pero donde es más evidente, porque tenemos solamente dos coronarias, dos arterias, es en el corazón. Es el más frecuente y el que más mata. Entonces puede ser administrable, un infarto sin ST elevado, un infarto con ST elevado. Y lo que quiero remarcar con esto es que no es estable eso, no es una cosa que se presenta así, ahí se queda. Es más bien dinámica. Y esa dinámica de este cuadro tiene que ser también nuestro tratamiento dinámico. Porque aquí en estable no necesito hacer tantas cosas. Pero si es un infarto, ese no elevado, ese paciente tiene que ir a cateterismo y tiene que ser angioplastia. Existen otras causas menos frecuentes del isquemia miocárdico, que no es aterosclerosis coronaria, y en eso se incluye el espasmo de la arteria coronaria. Las coronarias cerca a un ateroma coronario, o a veces en lugares donde no hay nada de grasa, se producen contracciones musculares que cierran la luz del vaso. Ese espasmo coronario, cuando es prolongado, produce infarto. Una embolia. Una de sus compañeras que por ahí les va a dar a ustedes endocarditis, ¿no? Cuando hablamos de endocarditis les decía que desde el corazón puede salir un émbolo infeccioso. Ese émbolo infeccioso puede salir del corazón y se puede ir a otra parte del corazón. Y produce un infarto por embolia infecciosa, embolia séptica. O esto puede ir al cerebro y dirigir embolia en el cerebro y produce un infarto en el cerebro. Pero nuestro tema es infarto en el corazón. Puede venir trombo de otra parte y tapa una arteria y produce un infarto. Y la disección de la arteria aorta, de las arterias coronarias también, y la disección de la arteria aorta, entre otras causas. Ahora lo vamos a ver. Como les decía, embolia, el consumo de cocaína, varias cosas que producen infarto. En los infartos tienen dos formas de verlas. Una clasificación, es la clasificación universal, donde se marcan los infartos por tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Y el tipo 1 es el que produce por isquemia por arteriosclerosis coronaria o con un accidente de placa. O sea, con rotura de la placa y la producción de un trombo. Los otros son otros tipos que no tienen que ver con eso, o de repente no es la causa principal, pero es diferente a esto. Como por ejemplo, tienen una taquicardia. La taquicardia aumenta la demanda de oxígeno, pero como están tapadas sus arterias, no se puede ofrecer, no se puede dar todo el oxígeno que se requiere. Entonces, por eso es que a mí se puede producir infarto. Ese es otro tipo de infarto, que es el infarto tipo 2. U otros después de hacer alguna angioplastía, algún tratamiento. Muchas veces se complica y pues infarto. Es infarto tipo 3. Y así, lo vamos a ver poco a poco. Les decía, cuando se rompe una placa, se expone el contenido del ateroma y eso activa las cadenas de coagulación y se produce el coágulo. Cuando este coágulo ocurre en una coronaria, que está sobre el corazón, una coronaria epicárdica, este trombo va a comprometer el flujo que va a ir y está yendo dirigido al miocardio y eso provoca la isquemia y finalmente la mionecrosis, o sea, el infarto. Esto lo tengo ahí, que es lo mismo porque esto está publicado hace poquito en AJA, en la AJA de este año. Al final, en la AJA de este año ha cambiado muy pocas cosas, se ha reafirmado en la mayoría.
solamente en el tratamiento ya sumamente especializado es que han habido algunos cambios. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay hipercolesterolemia, dislipidemias, ya no se maneja solamente estatina, sino otras drogas más. Pero eso lo hacen los especialistas, ¿no? Entonces, yo les voy a mencionar más o menos, pero ustedes lo que tienen que saber es hacer esto. Porque si ustedes ven una hipercolesterolemia y le dan atorvastatina, suficiente. Ya lo demás, lo que requiere. Esto es lo que ya vimos. Y la patogenia, les decía, es una obstrucción fija, o sea, acá por ejemplo esta figura es fija. Esa obstrucción no va a cambiar de lugar. Donde hay el cambio es en la placa de la aterosclerosis, ahí adentro, ¿no? Lo vemos acá al costadito. La arteria limpia, la arteria con aterosclerosis, la arteria que ya disminuye el flujo por la aterosclerosis y luego la trombosis, ¿no? Que ya disminuye o que impide el flujo. Esa es la patogenia de la cardiopatía isquémica. Un trombo coronario y para colmo de males, cerca al trombo o cerca a la placa, reacciona a la coronaria y se contrae. Y aumenta más el problema. Entonces, para eso se dan miorelajantes, para que relaje el músculo de la arteria, si es que hay vasoconstricción, y eso lo puede ver un poquitito el vaso, y puede permitir un poquito de flujo, y puede salvar el miocardio. Pero el problema no es solamente eso, es el trombo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fácil, hay que eliminar el trombo. ¿Cómo? Trombolisis. ¿Cómo? Un medicamento con trombolítico. Simple. Pero antes que eso, o paralelamente o inmediatamente después, hay que hacer angioplastia. Para eso hay que hacer cateterismo cardíaco. Eso que vamos a hacer el lunes aquí en el hospital, eso es lo que se tiene que hacer. Lo que parecía un sueño para Pono, ahora es una realidad. Yo conversaba con algunos médicos del MINSA, y me dicen, estás loco, y digo, nunca van a atender ustedes. Yo quisiera que los adelante decir, nunca digas nunca, porque este lunes lo hacemos. Ok, ¿qué es la angina de pecho? La angina de pecho es el dolor de pecho. Pero cuando es un dolor por isquemia miocárdica, se llama angina. Y porque hay otros dolores de pecho, ¿vale? Una trompada en el pecho te da dolor, ¿no? Y eso no es angina. Pero una trompada en el pecho te puede producir infarto. Sin angina. Por ejemplo, si tienes un absceso, las damas tienen a veces sus mastitis, un absceso mamario, después un dolor de pecho terrible en las madres, ¿no? Y no es una angina. La angina de pecho es cuando el dolor de pecho es producido por una alteración en la coronaria, por la disminución del flujo, que no llega a la cantidad de sangre necesaria al miocardio, y ese isquemia se produce dolor. Y por eso ustedes tienen que corregir a la gente, que les van a decir mucho, ¿no? El corazón no duele, ¿no? El corazón duele y duele de verdad. Uno de los dolores más terribles que existe es el dolor del corazón. Y no porque les esté enamorado, les quebró el pecho, quebró el corazón. El dolor del corazón es terrible, tan terrible, que yo he visto personalmente personas que dicen, doctor, quiero un lápiz y un papel. ¿Para qué? Voy a hacer mi testamento. Sienten que se mueren. El dolor es terrible. Hay dolores tan simples que me duele, pero me duele. Y hay otros infartos que no duelen. Son los infartos asintomáticos o atípicos, se llama en un tiempo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la angina de pecho son dolores de pecho que son por crisis o por paroxismo. Aparecen por alguna razón y también desaparecen. Son crisis que se repiten. Es una molestia torácica generalmente detrás del esternón o delante del
corazón, por eso se llama precordial, o sea, tirando un poquito hacia la izquierda, que está causada por isquemia miocárdica transitoria. Eso es una angina de pecho, cuando es transitoria, que no llega a provocar necrosis celular, o sea, que no llega a provocar infarto. Sin embargo, ahora vamos a ver que la angina inestable, durante la angina inestable mueren algunos miocardios y liberan tu pulmón y elevan el ST y producen dolor. ¿Y cómo voy a saber si es angina o es infarto? Ahora vamos a ver, de eso sí. Y no solamente eso, ¿no? Ahora también les voy a mostrar que hay otros cuadros que producen lo mismo. Hace poquito estuvieron no sé qué chicos, que tuvimos un cuadro de una señora conocida de nosotros, del mundo médico del mundo, que entró al hospital con el antecedente de que se había mojado en la lluvia y que tuvo un problema respiratorio. Y cuando uno tiene bronquitis, produce dolor de pecho. Pero ese dolor de pecho era cada vez mayor. Y tenía tos, dolor de pecho, la exposición a la lluvia, es un problema respiratorio. Le hacen un electrocardiograma y ven que todas las T's estaban negativas, en todas las precordiales. ¿Quién vio? ¿Quién de ustedes estuvo en un hospital? ¿Tú? ¿No? Es un caso real, esto no es historia, esto no es repetir el libro. Es un caso real. Solamente tenía la T negativa, tremendamente de toda la cara anterior, desde B1 hasta B6. Además, la señora tenía antecedentes de haber tenido varices. Además, había tenido dolor en los pies. Y cuando se hace un análisis que se llama... Bueno, hay un análisis que marca cuando hay coagulación, cuando se producen trombos, se llama dímero D. Cuando el dímero D es positivo, es muy probable que haya un coágulo en otra parte del cuerpo. No es específico para ninguna enfermedad. Pero si esa prueba es negativa, se pueden eliminar algunas cosas, como por ejemplo, una tromboembolia pulmonar. En este caso, había dímero D positivo, había dolor de pecho y había un velamiento en el tórax en forma triangular. Sin embargo, en el ecocardio no había un pedazo, una cara del corazón donde se veía que no se movía, que había hipoquinesia. Había una disminución total del ventrículo derecho, había una insuficiencia del ventrículo derecho, pero no había una parte del ventrículo derecho. Y no es que una arteria irriga todo el ventrículo. Una arteria se tapa y es una parte de esa área que se mueve. Entonces uno reconoce esa parte y dice, hay hipoquinesia en tal área. Eso no había. Y la señora fue atendida en emergencia, un cardiólogo puso el diagnóstico diferencial entre un infarto del ventrículo derecho y un infarto pulmonar. Y pidió un angiotac o un angiotem, que es una angiografía por tomografía. Pero los señores los sabelotodos, los dioses, los dueños de la vida de cuidados intensivos, no querían tomarlo. Y no le tomaron. Siendo, por ejemplo, que su hijo y su esposo de la señora eran médicos. Y todavía los asustaron. Les dijeron, no, porque si la moviliza se puede morir. Y si le haces una tomografía con contraste, se muere. Es el colmo de la ignorancia. Por eso siempre se dijo, y lo repetiré, la ignorancia se termina. Si no sabes, estudia, no eres tonteras. No hagas tonteras. Esa señora ha estado 15 días en cuidados intensivos por no querer hacer una placa. Si le hacían la tomografía, se veía que era un tromboembolismo coronario, un infarto pulmonar con buena evolución, y se iba a su casa. No, la tuvieron 15 días y no le hicieron en los 15 días la tomografía. Pero ¿y por qué le hicieron ustedes que era infarto?
había cambios en el radiográfico. Había clínica, había dolor de pecho terrible, había dificultad respiratoria, había distia, había elevación de la troponina y marcada elevación de la troponina. Había disminución de la contracción de un ventrículo. Había todo para un infarto. Pero había todo también para un infarto pulmonar. Y en este era el caso. Y no era un trombito, eran trombos en las dos pulmonares y todavía alargados. No había duda de que era un tromboembolismo pulmonar. ¿Y saben qué? Hay gente pues especial. Me había dicho a uno de los familiares, ¿y qué saben de estos amigos? Si la llevas a hacer tu laboratorio, en el camino se muere y la señora llevó a mi servicio. ¿Cuánto tiempo estuvo? Un día, ¿no? Y se va a la casa. No llegaba a estar mucho. O sea, hay otros cuadros que nos dan eso y no necesariamente siempre. Ahí radica ya la pericia y estudiar, ¿no? Solamente yo le decía a uno de sus compañeros que lo que hay que hacer en este mundo, en esta vida, es estudiar. No nos contentemos con responder para probar. No, estudia para saber más. Y de repente le corriges a tu profesor, como me ha pasado muchas veces. Muchas veces mis alumnos me corregían. Y los felicito porque no sabía, pues, ¿no? No tengo esa información, o me olvidé. O me equivoqué, pues, y me corrigieron. Y si no hubiera sido mi alumno, de repente mi paciente se muere. Entonces, eso puede pasar y eso es lo que hay que lograr. El alumno debe superar al maestro. Eso debe ser una ley. No digan, ya estoy cerca, ya lo voy a alcanzar. No, superen al maestro, superen siempre. Y siempre se puede. Porque las cosas son evolutivas, siempre evolucionan. ¿Okay? Entonces, cuando no hay una necrosis celular importante, hablamos de angina. Este problema del dolor de pecho está causado por un aumento de la demanda de oxígeno y una disminución de la oferta de oxígeno que llega por la sangre, que está provocada pues, por las placas de grasa que están disminuyendo el calibre de las coronares, que además se ve agravada por el vasoespasmo que les mencioné o por la trombosis. Y puede haber trombosis, puede haber un trombo y no es infarto. Y ese es el síndrome coronario, ese tiene elevado. Lo primero que produce es una angina. Y si se tapa más, se produce infarto, ese tiene elevado. En estos trombos, además, van aumentando el tamaño, porque se produce agregación plaquetaria. Por eso, hay que evitar la agregación plaquetaria. Por eso, cuando empiecen el tratamiento de esto, lo primero que se debe hacer es la aspirina. Se evita la agregación plaquetaria. Y se da anticoagulante, para que no aumente la coagulación, para que no se formen más coágulos. Y si eso, por trombolisis espontánea, natural, va disminuyendo, deja pasar un poquito de sangre, y eso salva la vida. Y en todo caso se hace trombolisis. Hay medicamentos que lisan al trombo, lo desaparecen, o lo disminuyen tremendamente. Al desaparecer el trombo, se abre la luz, pasa sangre, y se evita la muerte del tejido. Se evita el infarto. O sea, sí se puede. Y eso es lo que estábamos haciendo en Puno hasta ahora, porque hasta ahora no podíamos hacer cateterismo cardíaco, lo que vamos a hacer este lunes. Y espero que eso sea un procedimiento habitual en nuestro hospital en Diana. Y para eso quiero que ustedes, cuando tengan que ser internados o residentados, ya no tengan que mirar solamente Lima, ¿no? Porque acá también se puede hacer eso. Y si se van alguna vez, regresen. A esta tierra no solamente le deben la vida, le deben a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Esta tierra les ha dado eso, les ha dado estudios. Entonces hay que devolverle a esta tierra lo que ya les dio. Vayan viendo lo que han hecho los japoneses en un tiempo. Anda, ve, aprende y vuelve y aplica y mejora.
¿Dónde se inventó la computadora, saben? ¿Dónde? ¿Dónde? No me decepciones, ¿no? La computadora la inventó la IBM. La IBM es una empresa norteamericana. ¿Dónde se producen las mejores computadoras ahora? ¿Dónde? En Japón. No, la China todavía no. En un momento va a ser. En Japón. Ahora los chinos, los coreanos hacen exactamente lo mismo con esa ideología. Van, aprenden, lo hacen y lo mejoran. Eso es lo que hay que hacer. Porque de nada sirve que ustedes aquí aprendan, estudien, van, se mejoran y se quedan. No, yo quiero vivir pues en la Molina, ¿no? O en las casuarinas, si te quedas aquí, se queda por Lima, dejando morir a tu tío, a tu primo, a tu familia, a tus paisanos, que te necesitan además. Uno que estudia medicina no solamente debe ver la comodidad del mundo, uno debe ver la necesidad de los demás. Para eso estamos estudiando medicina. Okay. Entonces, como ven, de poquitos, la solución del problema es fácil. No es nada del otro mundo. Es fácil. Se puede hacer. Es más, se va a hacer ya en punto. ¿Cuándo se produce el dolor? Cuando la demanda del oxígeno supera la capacidad de las coronarias de ofertar flujo, de ofertar oxígeno. Cuando aumenta la demanda y no podemos ofrecer la cantidad de oxígeno. La oferta no llega a suplir la demanda. El dolor de la angina generalmente se presenta con actividad física. Lo que decíamos de la cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Que caminas un poco, te falta oxígeno, y te da dolor, te paras y se mejora. O sea, se presenta con actividad física y se alivia con el reposo o la nitroglicerina. ¿Qué hace la nitroglicerina? Como yo los he repetido, en estos problemas donde hay una placa, una ateromatosa, donde hay un tumor de grasa, cerca de eso, el músculo del vaso reacciona con contracción. ¿Y qué hace la nitroglicerina? Relaja ese músculo. Lo abre el vaso. Pasa la sangre, se pasa el dolor. Si el dolor es por isquemia, mejora la isquemia, se pasa el dolor. Por eso, cuando tú tratas un infarto, no solamente das analgésicos, das vasodilatadores, como los nitratos. Hay otros también. Los nitratos son algo fundamental. ¿Cómo cuáles son los nitratos? El nitrato de isosorbide, por ejemplo, o la nitroglicerina. ¿Okay? Como ven, chicos, les voy dando de poquitos y no solamente planteándoles el problema, sino también la solución. Al final lo vamos a resumir. Pero cuando yo hable del tratamiento y les diga hay que dar antiagregantes, hay que dar vasodilatadores, ya saben por qué. No. ¿Qué le doy? A ver qué cosa. Es infarto. ¿Qué le doy? Dale esto. De eso no se trata. La idea es entender qué está pasando. Si hay vasoconstricción, da vasodilatadores. Si es un trombo, rompe el trombo. De eso se trata. De conocer el problema y saber dónde intervienes. ¿Y qué más puedes hacer? No porque hasta ahí se dijo, ahí muere. No, cada día esto mejora, cada día evoluciona. La isquemia miocárdica en reposo o con esfuerzo mínimo en ausencia de necrosis aguda de paraneocitos se llama angina inestable. O sea, es angina estable cuando hay una cantidad de esfuerzo que te produce el dolor. Hay gente que empieza a jugar un partido de fútbol, a los 5 minutos se para porque el dolor de pecho es terrible. Eso es una angina estable. Pero si ese jugador está en el camerino y tiene dolor de pecho, ese es una angina inestable. O sea, disminuye el tiempo, puede haber dolor en reposo,
o sea, o a pequeños esfuerzos, o en reposo. O sea, si te duele en reposo, ya la cosa es seria. Ahora, cuando la angina dura más tiempo de lo normal, una angina puede durar 5 minutos, 10 minutos, pero si dura más de 20 minutos, eso es angina inestable. Y si dura más de 30 minutos, eso es un infarto. El tiempo te marca que vos hagas. Si el dolor viene en reposo, eso es inestable. Cuando es de nueva aparición, ¿qué significa de nueva aparición? Tú nunca tenías nada. Te cansabas de vez en cuando, estás un poco gordito, comes de todo, pero ahora no tenías nunca nada y de pronto te aparece un dolor terrible en el pecho. Esa es nueva aparición, que es muy fuerte. Puede ser angina cuando estás en reposo. Angina que aumenta en frecuencia. Por ejemplo, tú antes solamente tenías dolor de pecho al caminar, pero ahora ya no solamente al caminar. O sea, te mueves en la cama y te duele. Te vas al baño y ya te duele, no tienes que caminar una cuadra. Y además te duele ya más veces al día. Eso también es inestable. Además, antes duraban 2 o 3 minutos, ahora duran 20 minutos. Eso es inestable. Cuando baja el umbral del dolor, no necesitas hacer tanto ejercicio para que te duele. O sea, no necesitas caminar rápido, puedes estar caminando lentito, pero ya te duele a la media cuadra. Ha bajado el umbral del dolor. Eso es la angina inestable. Y también hay un dolor que se produce después de un infarto. Pues, ¿qué sucede? Se tapa una arteria, no llega flujo a determinada parte del corazón, por ejemplo, no llega sangre a la cara anteroseptal. Nosotros vemos el problema desde B1 hasta B4, ¿no? ¿No es cierto? Entonces se supone que una rama de la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, se tapó y te produjo muerte ahí, ¿no es cierto? Pero ya te dio el infarto ahí y el tejido muerto ya no duele. Pero te dio el infarto y después sigues teniendo dolor. Pero si ya murió, ¿por qué me duele? Porque hay otra coronaria comprometida. Hay otra rama de la coronaria que te compromete a otra parte del miocardio que está en isquemia. Eso se llama angina postinfarto. Probablemente por otra arteria con arteriosclerosis que hay que trabajar. ¿Qué hay que trabajar? Cine coronario, angioplastía, stent. En 2023 los europeos dicen angina inestable es la isquemia miocárdica en reposo o con mínimo esfuerzo, en ausencia de daño agudo o de necrosis de los miocardios. Esto no es tan cierto, porque cuando hay angina inestable es porque hay un trombo de por medio que está dejando pasar un poco el flujo, pero el flujo ha disminuido bastante. Y la sangre que llega al miocardio no es lo suficiente para todos los miocardiocitos. Y algunos miocardiocitos que ya están en los malucos se mueren. Por eso, en la angina inestable puede haber elevación de troponina, pero no en niveles tan altos como un infarto. Y por eso se utiliza actualmente un marcador biológico, que es la troponina de alta sensibilidad, y ya no la troponina clásica, que utilizan en todas partes. Por ejemplo, en el hospital, desde hace más o menos 5 años, solamente utilizamos troponina de alta sensibilidad. ¿Qué significa? Que es tan sensible que eleva tremendamente la cantidad de se comprueba que hay troponina circulante en alta cantidad, y cuando hay en alta cantidad, eso ya no es angina, eso es infarto. Entonces, con la troponina de alta sensibilidad han disminuido el diagnóstico de angina inestable y ha aumentado los diagnósticos de infarto miocardio. Chicos, ¿por qué no me dicen todos estos compromisos? Ya, vamos a hacer otra clase el martes, ¿ya? Espero terminar el martes.